¿Cómo contar una historia? Esa es la clave que va a recorrer todo el cuatrimestre de este taller. ¿Cómo hago? ¿Qué herramientas tengo? ¿Qué estrategias tengo que tener en cuenta a la hora de contar una historia? Como periodista se trata simplemente de hablar sin ton ni son. No, obviamente que no. Hay una estrategia, hay una estructura, hay herramientas que tener en cuenta para que ese contar historias sea eficaz y a la vez sea informativo. No estamos contando simplemente una anécdota familiar. Nosotros siempre nos vamos a encontrar ante la disyuntiva de tener que narrar hechos que tienen interés periodístico para una gran cantidad de personas. No es contar un pasaje de un diario íntimo, sino contar algo que tiene que tener valor periodístico, que mis jefes tienen que encontrar que es valiosa su publicación. Contar historias es difícil, no es fácil, no lo hace cualquiera. El ojo del periodista está muy adiestrado y los años previos que ustedes han tenido de formación en la facultad les han dotado, han nutrido esa mirada con multiplicidad de saberes. La formación interdisciplinaria que nos da nuestra facultad nos hace que cualquier hecho que miremos, que presenciemos, que nos detengamos a observar, nuestra mirada tiene como muchos filtros. No es una mirada llana. El hombre que pasa juntando cartones por la calle, por la esquina de mi casa, no es simplemente un hombre que pasa juntando cartones. El periodista lo lee desde múltiples miradas. Lee toda la orfandad estatal que hay detrás, lee la economía informal, lee la discriminación, lee historias de postergación, de sueños rotos, da cuenta también de un momento histórico, de un momento de crisis económica muy fuerte. Entonces, nuestra mirada nunca va a ser ni simple ni inocente. La mirada del periodista siempre va a buscar información de ese hecho, sea el que sea. ¿De dónde voy a nutrir de esos hechos? Del escenario. Por eso es importante que aprendamos cómo describir el escenario donde ocurre el hecho o donde ocurrió la historia que yo voy a contar. Del escenario, de los personajes con los que yo voy a trabar vínculo, aquellos que van a perder tiempo para hablar con un periodista. Ustedes imagínense que la gente no está obligada a contarnos su vida, no está obligada a pararse y abrir su vida, su corazón, sus emociones a un periodista. Cuando lo hacen es porque saben que nosotros debemos o deberíamos, si somos buenos periodistas, recoger su testimonio, validarlo y lograr que algo cambie con ese testimonio, a partir de ese testimonio. Entonces, vamos a leer bien el escenario, tenemos que ser totalmente humildes, empáticos y honestos en la recolección de material. Tenemos previamente que documentarnos, es el primer paso antes de salir al lugar de los hechos. Documentarnos de lo que sea. Vamos a volver al ejemplo del cartonero. ¿Qué cifras hay de economía informal? ¿Qué cifras hay de aquellos que recogen cartones? ¿Cómo es el circuito de venta? ¿Cómo viven? El perfil etario, el perfil de vida que tienen aquellos que se dedican a eso. ¿Creció en los últimos tiempos o no? Bueno, todo eso me empapo yo antes de salir a hablar con ellos. Ahora, en algún momento me voy a encontrar nuevamente en la redacción o en mi casa con una cantidad enorme de testimonios, una cantidad enorme
datos apuntados en el anotador, con varios libros de economía que leer o apuntes o estadísticas. Y el tema es por dónde empiezo. Y ahí es cuando debo tener mucha atención en descubrir el eje. ¿Cuál va a ser el eje de mi nota? Tengo que ser totalmente honesto de decir, no lo voy a poder contar todo lo que vi. Voy a tratar de contar aquello que todavía no fue contado. Voy a tratar de buscarle una vuelta original a esta historia para que no sea igual a otras. La documentación previa me permite a mí también rastrear si ya otros colegas no han buscado ese mismo enfoque, como para buscarle la originalidad a mi trabajo. La originalidad me va a dar a mí el primer punto de que alguien se detenga a leer mi nota. Ah, mira vos, lo que cuenta fulanito de tal, no lo sabía. Si es una historia más de las tantas que ya hemos leído sobre ese tema, el lector la da vuelta. O peor, por ahí cuando llego a la redacción y se la muestro al jefe me va a decir, esto ya salió, esto lo publicaron hace 2 meses o hace 2 semanas en tal portal o en tal diario. Entonces, una vez que tengo la experiencia en el lugar, los testimonios recolectados, previamente toda la información sobre el tema, el hecho de haber estado en el lugar, de haber convivido con aquellas personas con las que yo voy a trabar vínculo para recabar su testimonio, vivenciar, ir 1 o 2 días, acompañar a volviendo al ejemplo del cartonero, acompaño al cartonero, voy a ver cómo hace el circuito, recoge toda la diagonal 74, luego lo lleva, cuando logra tantos kilos recién lo lleva a la planta de reciclado, a quienes vende, hay intermediarios, no hay intermediarios, lo acompañan gente del grupo familiar, qué hace cuando llueve. Una vez que yo me empapé de toda esa vivencia, de tal manera que soy un cartonero más, tengo que definir qué voy a contar de esto, dónde está lo original de esto y en qué puedo ayudar yo a que esta situación mejore o cobre visibilidad. Es ahí cuando tenemos que ver el eje. El eje es lo nuevo. ¿Qué cuenta? ¿Cuál es la espina dorsal que va a tener mi trabajo? Aquel tema que va a recorrer desde el inicio hasta el cierre. No es fácil porque ¿qué nos pasa? Muchas veces nos enamoramos de un tema y queremos contarlo todo. Entonces, no, venimos fascinados, no, porque hablé con este y hablé con el otro y creo que lo voy a enfocar por acá, pero voy a poner también un subtítulo que hable de esto y a veces pasa que el eje se divide tanto, tiene tantas aristas que eso nos impide fortalecer un solo eje y hacer un trabajo sólido. Cuando queremos contarlo todo, nos quedan como flechas que salen disparadas para distinto lugar sin destino. Y la nuestra tiene que ser una flecha que llega a destino. Es decir, yo inicio mi nota ya sabiendo cuál va a ser el eje y cuando la termino tengo que haber llegado al objetivo. Tengo que haber quedado satisfecho de que sí, el eje que me planteé al empezar con las primeras 2 palabras lo cumplí y lo cierro como lo había pensado. No es fácil, vamos a trabajar muchísimo esto y es un tema muy interesante y que amerita que nosotros tengamos este ejercicio de charlar. Vi tal cosa, me gustaría contarla desde este lugar. El eje muchas veces que elegimos al inicio puede terminar ratificándose con la vivencia en el lugar, con las entrevistas, o no, puede cambiar. Por ahí yo empecé con una idea, sí, voy a contar que los cartoneros, hay gente que los explota y que les roban los cartones. Después cuando entramos a vivir con ellos y a hablar con ellos, descubrimos que no. Y entonces nuestro eje va a cambiar.
Pero lo que no podemos hacer es que en el texto ya terminado aparezcan varios ejes, o aparezca un eje que empezó una cosa y terminó otra. Porque el lector no tiene por qué leer, presenciar todos los cabildeos que hemos tenido nosotros como periodistas. El lector confía en nosotros en dar algo sólido, en dar algo que así, como dice en el título, promete algo y lo cumple. Ser fieles también con nuestros entrevistados, que lo que hemos prometido al principio se cumple. Vamos a trabajar muchísimo el eje, al menos 2 clases seguro, 2 o 3 clases vamos a trabajar con el eje, porque tiene que ver con nosotros, como periodistas, definir qué es lo que quiero contar. Una vez que definí qué es lo que quiero contar, el escenario, los testimonios, las distintas escenas, la carga informativa va a jugar para reforzar ese eje. Es decir, si yo voy a hablar de la parte económica, de lo que implica que haya, supongamos, 4.000 recolectores en la ciudad de La Plata, no voy a salir con las actividades culturales que hacen los recolectores, ¿se entiende? Todo lo que yo ponga en mi trabajo va a abonar, a sostener, a reforzar ese eje inicial que yo me planteé. Por eso es tan importante el eje, por eso es tan importante que nosotros lo tengamos presente cuando vamos a escribir. ¿Qué quiero contar de esto? No se trata de llenar caracteres, de llenar páginas, de cumplir con los trabajos que le pedimos desde el taller de estrategias. Tenemos nosotros que ser conscientes de que mi trabajo, mi escritura, tiene que tener un eje, tiene que tener una dirección, hacia dónde va. Porque todos los demás elementos van a abonar eso. Si yo no tengo claro el eje, los elementos que yo ponga se van a resquebrajar, se van a caer, se van a deteriorar, no van a servir. El lector va a decir, no entiendo por qué puso esto, se fue por las ramas. ¿Les ha pasado a ustedes leer algo que digan, se fue por las ramas? Por eso, en estas primeras clases vamos a trabajar sobre el eje, sobre qué es lo que queremos contar, sobre la importancia de tener claro este eje. Puede que el eje cambie durante la experiencia en el lugar. Lo que no puede cambiar es cuando ya estamos escribiéndolo. Ahí sí ya es imposible que tengamos esas dispersiones, porque si no, nuestro trabajo, sea una crónica, sea un artículo, se desmorona, empieza a tener huecos, empieza a tener como arenas movedizas y el lector se distrae, se cuelga, el lector tiene que volver a empezar a la lectura y eso es lo que no queremos. Por eso estas primeras clases vamos a trabajar con eso, con qué es lo que queremos contar de determinada situación que nosotros les daremos o les pidamos.